El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes. Osvaldo Comenta. Hoy le estamos haciendo el quite, como decimos nosotros, a nuestro buen amigo Osvaldo Muñoz. Yo soy Ángel Monagas y estaré con ustedes hasta las 3:55. Hoy llegamos, les pido excusa de verdad, llegamos un poquito tarde porque el tráfico como siempre en Miami es un problema bien serio. Comparado con el de Caracas, por supuesto, o el de Maracaibo, uno aquí se ríe mucho del tráfico, pero llega un momento que uno se acostumbra al tráfico. Bueno, Osvaldo comenta, me llamó poderosamente la atención la portada del semanario El Venezolano y también, por supuesto, en su versión web, El Venezolano News. El tema que tocó Osvaldo y que tocó el periódico en cuanto a la violencia, lo sucedido en Búfalo y que no es primera vez que pasa en los Estados Unidos, pero que ciertamente reviste gran importancia porque pareciera que viviéramos en una sociedad violenta. Y yo creo que sí, vivimos en una sociedad violenta. Ahora, el problema quizás es monitorear, revisar, profundizar por qué viene sucediendo esa situación que, por cierto, no es única y exclusiva de los Estados Unidos. Ha pasado también con el llamado acoso, el bullying, como le dicen en inglés, que hay contra o que se ha presentado en varias escuelas y en varios sitios en Venezuela, en Perú. La xenofobia también, por cierto, que es una suerte de, digamos, también de violencia. Pero evidentemente que esto de Búfalo reviste gran importancia, preocupación, porque ciertamente no esperaba nadie que se presentara de la forma en que se hizo. Ha habido otros casos de violencia en los Estados Unidos y yo quería pues aprovechar la tarde de hoy de comentar un poco esa situación. Más que hablar del tema, que ya es noticia vieja, como decimos en el periodismo, es un caliche, como por lo menos lo decimos en el periodismo venezolano, sí quería comentar por qué, lejos de disminuir, aumentan estos casos. Parece mentira lo que quizás a algunos no les guste, pero la resistencia al cambio, la resistencia al cambio es lo que fundamentalmente tiene que ver con esto. Es decir, este país, los Estados Unidos, tiene una población de más de 350 millones de habitantes censados. Ilegales, usted sabe que la cifra puede ser muchísimo más alta. Indudablemente que esa resistencia al cambio de algunos sectores va generando situaciones de malestar que además viene con una violencia heredada de la historia de este país y que debiera ya estar superada, pero que cada cierto tiempo o cada ciertas condiciones aparece en algunas personas, en algunos estratos sociales, igual como las familias. Pero es que a mí me preocupa, de verdad, y me disculpan que lo diga de esta manera, a mí me preocupa la forma en que nuestros hijos o en que la juventud, porque pudiéramos decir hijos, nietos, etcétera, se está educando, qué es lo que está recibiendo, de qué se está informando. Si nosotros vemos,
por ejemplo, los juegos de video, los game video, son todos los más visitados, los más usados, son los relacionados con la violencia. Yo no tengo, de verdad que por supuesto, yo tengo 59 años de edad y mi generación no creció con juegos de video, sino jugando el dominó o las cartas o le decíamos en Venezuela las bolas criollas, los italianos jugaban creo que el boche y así, ¿no? Pero los jóvenes hoy en día tienen una gran carga de violencia en lo que oyen, en lo que ven, en lo que leen, incluso en lo que leen. Eh, con so pena de parecer obsoleto, hasta la música, pues. O sea, hoy en día usted ve que la música romántica ha desaparecido. O mejor dicho, el estilo de la música que nosotros veníamos acostumbrados, quizás por eso perdura tanto, también ha desaparecido. No así las críticas, porque en estos días yo estaba escuchando una canción de los Beatles y yo soy de los que cree que si de repente John Lennon estuviera vivo, estaría siendo perseguido, porque John Lennon tenía unas composiciones bien críticas, bien duras. Pero todo eso fue sustituido por una música mucho más violenta o una forma expresiva mucho más violenta. Y de verdad que estamos reflejando de los que nos estamos alimentando. Es muy difícil que un joven criado bajo un perfil de hogar, yo siempre le digo algunos remedios para evitar. No es una solución al 100% porque al 100% no existe una solución. El joven que por lo general tiene temor de Dios, va a la iglesia, es una familia unida, que conversa, que se oye, probablemente son repelentes contra esa violencia que se manifiesta en la calle o que vemos todos los días nosotros a través de la prensa. Yo me sorprendo mucho acá en los Estados Unidos, en la Florida, la velocidad con los que los jóvenes manejan, ¿no? El número de accidentes de tránsito, en estos días leía también, hay una gran preocupación, choques de verdad espectaculares y lamentables, y de alguna manera también expresan o reflejan una violencia. La gente está como desesperada por llegar. Es una sociedad más entregada al trabajo. No se trabaja para vivir, muchas veces se vive para trabajar. Vivimos pendientes de la hora, las grandes ausencias. Todo eso pudiera formar parte del diagnóstico para entender la violencia. Había una psicólogo muy famosa, Karen Horney, me disculpan si no se llama exactamente así, pero recuerdo hace muchos años haber leído su libro y ella hablaba de las experiencias infantiles, que son parte importante en esta situación de la violencia que sacude el mundo. Bueno, tenemos una expresión, la guerra que en este momento hay entre Rusia y Ucrania. Más allá de buscar elementos para juzgar a uno o al otro, allá hay una guerra. Y detrás de la guerra hay intereses, ciertamente, hay negocios, pero ahí está planteado. Y vemos cómo en la política también se da en parte esa violencia. Y todo eso no es para justificar ninguna actitud o algún comportamiento, nada de eso. Nada de eso queremos hacer nosotros. Sencillamente para tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando en el mundo o por qué pasa en el mundo. No es fácil explicarlo, no es fácil decirlo. Por eso es que es tan importante que la gente entienda y converse en familia sobre todos estos temas. El tema de la violencia, el tema de la convivencia. El ser humano
está prácticamente, como la palabra lo dice, ser humano, está desaparecido. A veces nos cuesta encontrar seres humanos. Sí los hay, por supuesto, y son la mayoría, pero esas minorías hacen la diferencia. Y es muy lamentable lo que pasó allí, como son lamentables todos los casos de violencia. Fíjense la violencia religiosa que vemos en algunos que han malinterpretado el Corán, porque yo quiero decirle a la gente que a lo mejor alguno, no quiero crear polémica, pero no es verdad que la religión musulmana alimente la violencia o la guerra, no. Sencillamente los fanatismos, los radicalismos, a la hora de interpretar el Corán, ha llevado a que algunos, la llamada yihad o el yihad, o sea, es decir, ellos creen que pasan al paraíso si mueren de la forma en que se han dado algunos atentados en el mundo. Sobre todo en Europa hemos vivido mucho, o se ha vivido mucho ese tema. Yo no, porque yo no he vivido en Europa. Pero bueno, creo que eso quizá no fue, no es la intención, pero de alguna manera, pues lo que pasó en Búfalo hay que analizarlo en un amplio contexto para que no siga ocurriendo. Algunos lo han interpretado incluso como racismo y evidentemente que tiene elementos de racismo, pero no es, vamos a decir, a mi juicio, no se puede analizar de manera aislada. Hay que analizarlo de manera conjunta, hay que analizarlo en un amplio espectro. Bueno, estaba leyendo la columna de Osvaldo, Osvaldo comenta, y también veo el tema, por ejemplo, que ha pasado muy recientemente en Venezuela y la situación de Venezuela y Cuba con las nuevas medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Y eso también está generando una situación de tensión. Ayer leía un político y ciertamente en los regímenes donde no hay libertades es difícil que no haya violencia. Y en Cuba han dado muchas demostraciones de que la gente está cansada, de que la gente quiere cambio. Ahora, entre el querer y el poder hay una gran diferencia. Creo que ese tema lo tocaremos, porque ese tema lo tocó Osvaldo en su columna, como siempre, muy precisa, y a mí me corresponde, pues, el día de hoy estarlos acompañando a ustedes en este programa que hace todos los jueves Osvaldo, aquí en Doral Voice Radio, una plataforma importantísima, sobre todo para el público o para la gente que vive en el condado del Doral. Señores, son las 3:26 minutos, nos quedan todavía unos minutos, ¿no, Julio? Antes del corte. También les quería referir que la situación que está planteada en este momento es de tensión y hay que tener mucho cuidado porque cuando esos momentos se plantean también pareciera que hay como una especie de violencia presunta. O sea, hay muchas formas de ejercer la violencia. Esto no lo dice Osvaldo, lo digo yo. Es decir, no solamente la violencia física, sino la violencia presunta. Es muy importante. Yo estaba escuchando un programa en la mañana de acá que hablaban de la esperanza, lo estaba viendo. Es muy importante que la gente y los padres conozcan lo que es la inteligencia emocional. Pareciera un término muy rápido, muy simple, pero la inteligencia emocional es importante porque no hay nada más violento o más romántico o más gentil que las palabras. De hecho, en Venezuela tenemos un refrán que dice que a veces es preferible que le den a uno un correazo que le digan una cosa. Y a veces con las palabras también usamos mucha violencia y no nos damos cuenta que
usted se puede curar del correazo, del golpe. De lo que no se puede curar es de la imagen que le deja el uso de una palabra. Y como padres, esa es una responsabilidad, como ciudadanos incluso, esa es una responsabilidad que tenemos para vivir en una sociedad donde tenemos que ponernos de acuerdo lo que queremos, lo que buscamos, lo que necesitamos, porque muchas veces buscamos lo que no necesitamos y ese no debe ser el norte. Este año hay, por cierto, elecciones en Colombia. También vamos a tratar de tocar rápidamente ese tema, donde se está viviendo también una situación, digamos, bastante tensa, bastante fuerte en Colombia, y donde tiene que ver mucho la violencia, porque grupos violentos que durante muchos años fueron violentos, ahora están participando en elecciones. Algunos como candidatos y otros van a participar movilizando votos. Eso nos también tiene en este momento Latinoamérica en ascuas, una Latinoamérica donde estaba viendo algunas escenas de lo que se está discutiendo en el Congreso chileno, lo que se está discutiendo en Perú, lo que se está discutiendo en la Argentina, la muerte del fiscal de Paraguay que ocurrió en Colombia. Es que por donde usted lo mire, la violencia prácticamente forma parte de nuestra vida y tenemos no acostumbrarnos a ella, pero evidentemente que sí tenemos que, como dice uno, tratar de sobrellevar esa situación. Esto no lo comentó, por supuesto, Osvaldo en su columna, pero porque es una columna corta, pero nos dio pie para hacerle el comentario a todos ustedes del tema de la violencia. Lo que pasó en Búfalo, pudiéramos pedir silencio para ellos, para que los fallecidos en ese lamentable incidente encuentren la paz. Y como dice el titular del Venezolano, ¿hasta cuándo? Tiroteos y muertos. Van a seguir esos tiroteos y muertos. Vamos a identificar y ahí está la página, vamos a ver la página del Venezolano, ¿hasta cuándo? No sé si la tiene allí Julio, la página del Venezolano. Es interesante porque la respuesta de todo lo que yo les hablé está parte de la respuesta que acabamos de dar. No veamos a ese niño, a ese joven, para mí es un niño todavía, pero que causa muerte. No lo veamos a él de manera aislada, sino ojalá revisemos todo lo que hemos dicho. Vamos a identificar y regresamos con más en el programa de hoy. Osvaldo comenta. Si hay algo que nos caracteriza en El Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express.
sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Cuando se trata de calidad y prestigio en diseños gráficos, tus mejores trabajos los consigues en Printcraft. Buen precio, rapidez y confianza de que tus proyectos gráficos queden profesionalmente. Llama a Carlos al 954-294-6139. Printcraft, calidad comprobada. Regresamos. Cuando se trata de calidad y prestigio en diseños gráficos. En el programa de hoy, Osvaldo comenta, haciéndole el quite a Osvaldo. Cuando se... Bueno, señores, les estaba diciendo pues que estamos haciéndole el quite hoy a Osvaldo Muñoz. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en Instagram, en esa nueva red que se llama también TikTok, como @Ángel Monagas, todo pegado. Hay una en el semanario El Venezolano de esta semana, o que todavía está vigente, con o sin sanciones. Habla del tema venezolano, con o sin sanciones. Allí tenemos hemos hablado mucho sobre ese tema. Yo en lo personal he hablado mucho sobre ese tema. Porque incluso en este momento cobra vigencia ese tema por lo que se anunció con el caso de Cuba. Y fíjense que a mí me parece todavía un tema, vamos a decir, estúpido, que no se pueda volar de Caracas a Estados Unidos, que haya que hacer escala. O sea, yo creo en las sanciones, me disculpan, yo creo en las sanciones. Lamentablemente, en el caso de Venezuela, no tengo mayores elementos para el caso cubano, salvo un caso que por supuesto tiene 60 años, el de Venezuela tiene 23. Yo creo en las sanciones, pero si se saben instrumentalizar las mismas. O sea, en el caso venezolano no están en este momento perdonadas o eliminadas las sanciones. Lo que yo interpreto es que hay como un compás para que el régimen venezolano aperture un juego democrático que hasta la fecha no lo ha hecho, porque el señor Nicolás Maduro vive de promesa en promesa. Cada cierto tiempo recicla las promesas. A mí me daba mucha risa, y me disculpan los venezolanos que tienen una postura contraria, cuando decía, no, Venezuela está mejorando. ¿Cómo puede mejorar un país donde las últimas estadísticas muestran que 1.400 venezolanos de manera diaria emprenden la huida? La huida, se van del país. ¿Cómo se puede, o sea, si Venezuela está mejorando, la gente no lo está percibiendo? Y esto lo digo no solamente, a lo mejor la gente tiene una interpretación correcta, lo digo por algunos dirigentes políticos. Recuerdo la carta que se hizo a Biden, donde 20 figuras políticas le pedían a Biden que dejara sin efecto las sanciones. Entonces quizá esos 20 no es que son los responsables del paso que ha dado Estados Unidos, que todavía no es un paso definitivo. Pero si yo de verdad viera que el régimen venezolano va a liberar los presos políticos, va a eliminar la censura a los medios de comunicación, va a resolver los problemas de la gente, porque o sea, estamos claros de que la situación de Venezuela no es producto de las sanciones. Este señor Nicolás Maduro y el señor Chávez tienen 23 años
años en el poder. Es decir, mis hijos, el mayor un poquito más que el menor, no conocieron la Venezuela que nosotros conocimos. Fíjese que yo en estos días, y es una vieja conversación que he tenido con muchos cubanos, conozco Miami desde 1978. No vivo, o sea, tengo viviendo poco, pero me refiero, vine varias veces. Y, por ejemplo, mucha gente cree que la Cuba de Batista era peor que la actual. Si vamos a la historia, porque los comunistas son especialistas en eliminar, en transformar, en desfigurar la historia, la Cuba de Batista, con todos los problemas que tuvo mucho más avance, guardando la distancia, que la Cuba actual. Yo recuerdo que los comunistas en los años 70 hablaban, no, porque mira, en Cuba lo que había era un garito, una cuestión de prostitución. ¿Y qué ha pasado en la Cuba actual? ¿Cómo está la Cuba actual? ¿De qué viven los cubanos actuales? Bueno, parece mentira. Pensábamos que esa historia no se iba a vivir más y ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. El 70% de los hogares sobrevive de las remesas. O sea, de lo que le enviamos los que estamos en el exterior. Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos del tema de las sanciones, no lo podemos tampoco analizar de manera simple. No, mira, porque por culpa de las sanciones no hay electricidad. Déjenme decirles algo. Eso que dice el señor Nicolás Maduro es absoluta y totalmente falso. Ustedes saben, porque es que bueno, como decía un difunto locutor venezolano, don Pedro Colina, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. ¿Saben cuánto se llevaron los boliburgueses, los bolichicos, los famosos bolichicos? Por cierto, algunos hicieron vida acá en los Estados Unidos, ahora están en España. ¿Saben cuánto se llevaron? Se llevaron 117.000 millones. Escuche bien la cifra. 117.000 millones de dólares se desaparecieron y no hicieron las obras eléctricas que Chávez decía que le iba a dar electricidad a América. América no le pudo haber dado electricidad al mundo. Hoy en día esos 117.000 millones de dólares servirían para rescatar la industria petrolera. Para rescatar la industria petrolera, no lo digo yo, lo dicen especialistas en el tema, por ejemplo, como el señor Juan Fernández. Se requieren 120.000 millones de dólares para en 10 años, producir 2 millones de barriles, porque todo eso que dice Maduro que produce, eso es mentira. Eso no, lo que pasa es que los regímenes comunistas es muy difícil hacerles auditoría. Esas son las verdades que tienen que ver con las sanciones, pero eso no es producto. ¿Cuántos años tienen las sanciones? ¿Y cuántos años tiene el desastre en Venezuela? ¿O es nuevo el tema eléctrico? ¿O es nuevo el tema de la gasolina? Y por cierto, ¿no?, que en el tema de la gasolina, por supuesto, las llamadas burbujas no ven a veces el tema de la gasolina. Hay zonas de Caracas que no sufren de gasolina. Usted va en Margarita a Pampatar. Miren, en Pampatar, a lo mejor esto no lo sabe ni siquiera mi amigo Juan Carlos Esquivel. En Margarita hay una zona que se llama Pampatar. Hay restaurantes allí que tú no puedes entrar ni siquiera a ver. Yo he vivido en Margarita, vivía un tiempo en Maracaibo y un tiempo en Margarita, donde tú no puedes entrar ni siquiera a ver. Llegan los tipos en aviones, en avionetas, y se van. Bueno, hay unos supermercados en Pampatar, Margarita, que no los he visto aquí en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Bueno, no voy a decir la marca para no hacer publicidad de un supermercado acá en Estados Unidos, pero no tienen nada. Por ejemplo, en Margarita hay una cadena de supermercados que se llama Río. Todo el mundo se la atribuye a un personaje.
del chavismo. Yo no tengo elementos probatorios para decir eso, no, pero todo el mundo señala eso. Bueno, ese supermercado, eso es un hipermercado donde usted encuentra las mayores delicadezas culinarias que busque. El caviar de primera. O sea, lo que usted se le ocurra, allí lo encuentra. Esa es la Venezuela irreal. Igual, si usted se va a lecherías, hay urbanizaciones, como dicen, acuáticas, ¿no? Que donde la gente entra y sale en yate. Tiene su yate, entran, salen. Ellos tampoco sufren y padecen. Yo una vez estaba en un supermercado en lecherías. Y yo tengo aquí en Miami 1 año y tanto, ¿no? O sea, no estoy hablando de una historia vieja. Y yo estaba en lechería y todos los que pasaban a comprar costaba $500, $600. Me dicen, pero eso lo ves sí, en Estados Unidos hay gente que compra eso y más. Pero no es lo común. Hacer una compra semanal de $500, $600 no es lo común, por lo menos en la clase media trabajadora. Yo iba a ir a comprar, a mí me daba pena hasta ir a pagar en ese supermercado en lechería porque yo lo que iba a gastar eran como $25, ¿no? Y yo veía aquellos carritos de 500, de 600, de 700, de $1,500. ¿Esa es la Venezuela común y corriente? No, señores. No. ¿Y cuántos años tiene eso sucediendo? En Maracaibo, de donde yo soy, como se nota el acento, yo vivía en una zona privilegiada, debo decirlo, aunque yo no estoy, o sea, yo no era rico, pero vivía en una buena zona, donde se iba poco la electricidad, donde también tenía bodegones. ¿Y eso es producto de qué? Que ahora desapareció, ¿por qué? Por las sanciones. Falso. Es un problema del modelo económico. No es verdad que Venezuela esté mejorando. Y les voy a decir por qué no es verdad. A pesar de que incluso ahí tengo yo diferencia con mi amigo Osvaldo. Los vuelos pueden estar full. Pero yo le decía al señor Nicolás Maduro y al señor Diosdado Cabello, que toda la semana me saca en su programa, yo le decía, vénganse a vivir en una urbanización clase media, sin escoltas y sin plantas eléctricas. ¿Saben qué sí es lo lamentable que está pasando en Venezuela? Que gran parte de la oposición tampoco vive la Venezuela real. Por eso, esa oposición pide que eliminen las sanciones, porque ellos lo piden porque ellos creen que eso es lo que está causando el daño. Y lamentablemente eso no es verdad. Y lo lamentable de todo esto es que nos vamos a dar cuenta tarde, y ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque y nada de esto ocurra. Pero nos vamos a dar cuenta tarde. Con un CNE rojito, con una Fuerza Armada marxista, leninista, chavista y fundamentalmente chavista, porque así lo dice el comandante, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Con un TCJ, el 99% chavista. ¿Ustedes creen que es posible que haya un cambio en Venezuela? Ahora, si a mí en el diálogo, yo no soy contrario al diálogo, yo lo que estoy en contra es de la forma en que se está dando el diálogo. No hay legitimación de actores, porque, por ejemplo, fíjense, el tema de los votos venezolanos en el exterior. No quieren que más de 7 millones de venezolanos en el exterior voten. ¿Por qué no quieren que los venezolanos que estamos en el exterior votemos? Porque a nosotros no nos van a convencer con una bolsita de comida, ni nos van a convencer con un cupo de gasolina. Entonces no quieren que nosotros votemos. Y ahora, si usted me dice que vamos a ir a un proceso electoral con observación seria, no los observadores que lleva Maduro, que los mete en todos los sitios nocturnos de Caracas a beber aguardiente y todas esas cosas, y por supuesto van a decir que la elección fue una maravilla. Si hay una elección con otro CNE, con otro plan república, con buena observación internacional,
¿ok? Pero también vamos a legitimar a los actores. O sea, yo soy oposición y a mí no me representa la actual oposición venezolana. ¿Y por qué no me representa? Porque no hemos sido consultados, no hemos sido tomados en cuenta. Yo tengo en esto una diferencia con algunos otros periodistas, Tony Romero, que ayer hablé con él, me decía, pero eso es lo que tenemos. Sí, pero yo no puedo ser conformista con lo que tenemos. Si nosotros vamos a ese diálogo sin decirle al señor Nicolás, libere los presos políticos. Por cierto, que el señor Manuel Rosales, gobernador del Zulia, ayer hizo un planteamiento que me pareció importante, llevar el tema eléctrico. En Venezuela hay gente que pasa, aunque usted no lo crea, 10 días sin electricidad. Usted se imagina lo que es estar 10 días sin electricidad. Pero para tener agua en su casa, no potable, agua para los baños y para bañarse, no potable, no agua para beber, el camión le vale 25 a 50 dólares. En Margarita es mucho más cara, porque en Venezuela agua no hay. Esa es la Venezuela real. No hay agua. La gasolina, a mí me da mucha risa cuando veo que la gente se queja aquí del precio de la gasolina, que ciertamente para el estándar de vida acá está costosa. En Venezuela, un litro de gasolina en el occidente del país, que vamos a decir una amplia mayoría, vale 2 dólares. Litro, no estoy hablando de galón, litro. 1 dólar, 2 dólares. Cuando la gasolina está barata, dice, oye, está costando 1 dólar el litro. 1 dólar el litro en un país petrolero de apenas 20 millones de habitantes, que son mucho menos porque 7 millones estamos en el exterior. Esa es la Venezuela real. Si eso se puede resolver con un diálogo, con las dos manos lo apruebo. Estoy de acuerdo, pero vamos a sincerizar el diálogo, vamos a ser coherentes, vamos a plantear las reglas del juego como debe ser, vamos a poner orden. La representación tiene que legitimarse. ¿Hasta cuándo los mismos actores tienen 30 años manejando la política en Venezuela? Son los mismos que siguen dialogando con el régimen que tiene 23, aunque el régimen cambia un poquito más. Es decir, de actores, no de forma ni de manera, sino de actores. Entonces, eso no se dice, eso no se comenta. Pero eso de que Venezuela ha mejorado no es verdad. Me disculpan, no es verdad, y yo quisiera que fuera verdad. ¿Puede ser verdad? Sí, puede ser verdad. No hay que perder la esperanza. Pero como decía, por cierto, creo que el señor Baltasar Porras estuvo en esta emisora, en este canal comunitario, no sé si estuvo, pero él decía, bueno, vamos a pedir muestras, a hacer penitencia, bueno, libere los presos políticos, señor Nicolás. Eso es un gesto de buena voluntad. Vamos a recomponer el CNE, vamos a tener una observación seria y vamos a fijar elecciones. Ya el tema de la oposición, que lo resuelva la oposición, si son primarias, secundarias, terciarias, bueno, el tema que sea. Y vamos a cambiar el modelo, porque para que un país cambie, tiene que tener producción. Y eso no existe en Venezuela. No hay producción. El turismo en Venezuela, sí, sigue siendo una industria importante. Margarita es importante en materia turística, pero en Margarita hay un gravísimo problema eléctrico, un gravísimo problema de agua, un gravísimo problema de inseguridad. Anzoátegui tiene playas hermosas, bonitas. Bueno, además está hablarle de Los Roques, eso es un paraíso. La misma Orchila es un paraíso. La Gran Sabana, se reactualizaron algunos vuelos a la Gran Sabana, pero la gente tiene que saber, el turista tiene que saber que en la Gran Sabana hay una banda que son los Reyes del Estado Bolívar. Y yo no me atrevería a nadie, a ningún turista, y menos si es extranjero, o sea, si no es venezolano, que vaya a la Gran Sabana, porque un venezolano va a la Gran Sabana y ya sabe cómo es la idiosincrasia, por dónde meterse.
Fíjese, la Venezuela que tenemos en la Gran Sabana y en el estado Bolívar en general, se maneja es la grama de oro. O sea, todo está cotizado en base a los gramos de oro. Son temas de mucha mayor complejidad, mientras que en el resto del país es el dólar. Ahora Maduro creó un impuesto que ha frenado un poco el asunto, pero el cambio dice que son 5 bolívares por dólar, pero cuando usted va a comprar, te lo cambian a 7, a 8 y te revisan el dólar. No, este billete no me gusta. Aquí Franklin está mirando para acá y a mí me gusta que mire para acá. Eso es así. Entonces, el tema de las sanciones, yo quisiera que no se discutiera. Es decir, yo quisiera, que no haya sanciones, vamos al diálogo. Pero, mire, los comunistas son especialistas en dilatar, en atrasar. Son especialistas en conversar, en entretener y al final nada cambia. Es una reforma, como decimos en Venezuela, gatopardiana. Cambiar para que nada cambie. Y eso no es lo que queremos los venezolanos. De verdad que no. Eso no es lo que queremos los venezolanos. Y por supuesto, no es lo que queremos los venezolanos ni es lo que nos merecemos. Señores, estamos llegando al final del espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dieron de conversar con ustedes. Lamentablemente, pues, bueno, este portal está en YouTube, está en Instagram y pueden ver el programa en repetición los que quieran. Mi nombre es Ángel Monagas, estamos en Twitter como @AngelMonagas, en Instagram como @AngelMonagas. Y pues muchísimas gracias a la gente de Doral Voice Radio Community por esta oportunidad que se me brinda de tener ese espacio. Como ven, tengo muchas ganas de hablar porque yo fui cerrado 34 veces en Venezuela y tengo más de 2 años que no tengo el feedback de la gente directo. Lo hago por YouTube, pero nunca es igual, ¿no? Nunca es igual que tener el feedback directo con la gente, con el equipo. ¿Qué de años que yo no tenía un operador, que no veía un operador? Son cosas que se extrañan, porque nuestro cuerpo físico está acá, pero nuestra mente sigue estando en Venezuela, donde está nuestra familia, donde está nuestra fe y donde está nuestra esperanza. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan, por supuesto, en la programación de Doral Voice Radio. Hay una muy buena programación. He estado observando algunos programas que me llaman poderosamente la atención. Muchísimas gracias a todos. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Mi abrazo cósmico a todos los venezolanos, a los que nos ven, los que nos oyen. Y por supuesto, como siempre decimos, que la fuerza los acompañe. Feliz tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad.